Aquí vemos, a través de la historia, cómo se ha ido construyendo una contabilidad por aportes de distintas escuelas, en distintos tiempos, tomando de cada una de estas escuelas teorías sólidas que contribuyen al buen desarrollo de la contabilidad con ayuda de la crítica, el desarrollo de esta disciplina con bases en la ciencia como sucesor de la práctica empírica. Ahora voy a hablarles de la escuela clásica, también llamada liberal. Defendió la libertad de producción y del mercado. Es una de las escuelas más influyentes en la ciencia económica. No son homogéneas, sino por el contrario presentan una clara evolución hacia planteamientos cada vez más económicos. Esta escuela surge desde el nacimiento de las primeras escuelas de pensamiento contable en el siglo XVIII, hasta que surge el denominado programa de investigación económica a comienzos del siglo XX. Sus principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Esta escuela permitió la formación de las primeras corrientes. Teoría contista. Esta escuela lo que intenta es explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. Tiene como principales características las siguientes. 1. Explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. Y 2. Empieza a regir los principios de la partida doble. Quien recibe el valor es el deudor y quien lo entrega es el acreedor. Ahora ubiquémonos en la cuenta T. En el lado izquierdo está el debe, que son recibir, débito, cargo, deudor y derechos. Ahora en el lado derecho está ubicado el haber, que son las entregas, crédito, abono, acreedor y las obligaciones. El principal autor de esta escuela es el francés René Delaporte. Escuela personalista. Se basa más que todo en la teoría de la personificación de las fuentes, sosteniendo que las cuentas se abren tanto a personas como a elementos materiales. Más que asignar personas a las diferentes cuentas, estas sirven para regular las relaciones entre aquellas personas, considerando que todas ellas representan derechos y obligaciones del propietario. Los autores principales de esta escuela son su máximo exponente Giuseppe Cerboni y su propulsor Francesco Marchi. Los principales propósitos o aportes de esta escuela son, primero, la teoría del cargo y el abono, que explica que quien recibe es deudor y se anota en el débito, y quien entrega es el acreedor y se anota en el crédito. Segundo, la responsabilidad jurídica. La contabilidad se lleva como garantía frente a terceros. Y por último, se interesa más en conocer las relaciones establecidas por la empresa con terceras personas y las garantías frente a ellas, que la marcha de la empresa. Según esta escuela, la contabilidad tiene un enfoque legalista. Escuela lombarda. El contexto italiano da vida a esta escuela desde el siglo XIX hasta bien entrando el siglo XX. El control de la organización es el objetivo. Esta escuela está destinada a interpretar la dinámica de las haciendas. Sus características. Aborda la elaboración de teorías más o menos científicas, distinguiendo entre la técnica y la ciencia, elaborando un conjunto de principios económico-administrativos. Sus propósitos o aportes. Su objetivo era llevar el control de la empresa mostrando el resultado de sus operaciones. A esta escuela se debe la separación entre teneduría de libros y los principios económico-administrativos que rige el arte de llevar las cuentas, y estableció una relación entre contabilidad y administración empresarial. Su autor principal, Francesco Villa, que ha sido considerado como el padre de la contabilidad moderna. Escuela controlista. Fue creada en 1891 frente a la postura de Cerboni, la cual considera que la contabilidad debe tener en cuenta un primer término ante la actualidad meramente económico de las empresas, los actos y sus orígenes administrativos. Esta escuela está centrada en el estudio y control de la empresa, conceptualiza elementos patrimoniales y contabilización de sus movimientos. Entiende que el objeto de los estudios contables es el control económico de la riqueza haciendal. Fabio Vesta, conocido como el padre de la contabilidad, al apartarse de Cerboni y basándose en los trabajos de su amigo Francesco Villa, construye su teoría materialista basada en el valor de los elementos patrimoniales representados en las cuentas. Vesta dividió el control en tres partes: el control antes, durante y después de la gestión.
Resalta una limitación en la contabilidad de las empresas, así como su visión económica administrativa del patrimonio, en la que destaca de una manera especial la función económica de la cuenta. Su objetivo es ejercer un control de capital desde un punto de vista teórico, estudia leyes de control haciendal de diferentes tipos y supone normas oportunas para que diferentes controles sean verdaderamente eficientes y completos. Escuelas económicas. Se dieron entre el siglo XIX y XXI. Estas escuelas proporcionan con fuerza la aparición de la dimensión económica de nuestra disciplina, dinámica empresarial y nexo entre la contabilidad y la economía. Las escuelas de pensamiento económico describen la variedad de enfoques que a lo largo de la historia de la teoría económica con los que se ha pretendido explicar el comportamiento de los agentes económicos y la economía en general. Una de las características principales de la escuela económica es el reconocimiento del valor económico en las transacciones comerciales y la expansión de las actividades económicas. Entre las escuelas económicas encontramos la escuela neocontista, mercantilista, monetarista, marxista, keynesiana, neoclásica.